Soy Pablo Veloso y el otro día alguien hablaba de controlar la energía sexual. Decía que, según sus teorías, si uno gastaba la energía sexual, por ejemplo, en el caso del hombre eyaculando, en el caso de la mujer con orgasmos, disminuiría su energía psicoespiritual, es decir, psicológica, ¿no? De su psique, pensaría con menor claridad y por otro lado su energía espiritual también disminuiría. Esto es algo muy extendido, muchas escuelas, muchas corrientes abogan por el celibato o por el cuidado bastante delicado de la energía sexual, de manera de tener relaciones, por ejemplo, una vez cada tanto y no muy seguido, porque eso haría que se pierda esa simiente, esa energía que si se entiende que da vida, bueno, nos quita algo de nosotros. Así como el bebé se alimenta de la madre, bueno, también se piensa que, por ejemplo, el esperma, que es como decir lo mejor del ser humano, lo mejor del hombre, en el sentido de que se va acumulando un montón de principios vitales, proteínas y un montón de cosas que están en ese líquido seminal, bueno, y los propios espermatozoides, que son como una especie de yo en pequeño, bueno, se perderían. Entonces mejor quedárselos dentro. Esta es una idea muy extendida que tiene que ver con tengo miedo a soltar. A los niños pequeños les suele pasar esto también, que tienen miedo a defecar, por ejemplo, porque piensan que si defecan, como ven que algo les sale de dentro, tienen miedo a que pierdan, no sé, partes suyas. Ellos no piensan que es un órgano, que podría ser un órgano, un pulmón, un hígado. No, no, no es que piensan tan complejo. Simplemente ven que algo les sale de dentro y ellos piensan me estoy deshaciendo, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo principio como adultos lo solemos tener a la hora de la energía sexual, a la hora del placer sexual, y pensamos, sobre todo cuando nos acercamos a caminos así espirituales, religiosos, que esa energía, el perderla, nos va a debilitar. El hecho cierto es este, ante la anticipación de ese, o en los momentos previos del acontecer sexual, de la intimidad, hay como una agudeza, es decir, el ser humano se vuelve agudo, tanto el hombre como la mujer interesados en tener un contacto íntimo, es decir, estimulados, motivados, eh, eh, llenos de pasión, se vuelven muy agudos en el sentido de muy concentrados en eso. Eso los absorbe por completo y se pueden volver inclusive irritables. Una persona que está, hombre o mujer, ante la posibilidad de un contacto íntimo, la anticipación de ese contacto es como tener muchas ganas, no sé, de comerse un helado o de tomarse un helado y uno lo ve al helado y está ahí delante y justo cuando uno lo va, no sé, a tomar, a coger, a agarrar, se lo quitan y le dicen no, no hay más helado. A uno le da una sensación de me quedé con todas las ganas, como si me hubiera quedado con mucha energía dando vuelta, y al primero que se me cruce, después de eso, seguramente lo trataré mal. Ante la menor cosa que me diga, lo mandaré al cuerno, porque estoy tan lleno de energía que necesito soltarla de alguna manera. Bueno, esa misma idea es la que hace que ante la guerra, por ejemplo, los soldados o ante un partido de fútbol, los jugadores de fútbol, se les aconseje que guarden su energía sexual. Existía algo antes llamado la concentración en el fútbol, que significaba que los jugadores se reunían en cierto, no sé, hotel y días previos al partido de fútbol, por ejemplo, a veces una semana antes, y entrenaban diariamente y muy fuerte, pero no podían ni ver ni a la novia, ni a la esposa, creo que ni a los hijos tampoco, ni a la familia, es decir, estaban en concentración. Es decir, concentrar es todo en un solo punto, eso es concentrar. Como cuando con una lupa concentramos un haz de luz en un solo punto que puede quemar un papel, por ejemplo. Bueno, de la misma manera, cuando estamos muy interesados en algo, estamos concentrados en algo, como el león que observa la presa, está pendiente 100%, el mundo se acaba, está solamente en eso. Entonces, eso nos da agudeza y nos da ese espíritu de cazador, tanto para el hombre como para la mujer.
la desesperación, el no poder esperar por, ¿no es cierto?, aquella cosa que uno quiere conseguir. Entonces, eso hace que cuando, no, como un perro que está atado con una correa, con una cuerda, y el perro se le muestra algo muy apetitoso delante y de repente se lo suelta. Cuando se lo suelta al perro, para el perro no existe nada en el universo más que ese plato de comida y que no se le cruce a alguien delante porque lo devora. En realidad, él quiere comer la comida. Y si le quitaran la comida en ese momento, se sentiría terriblemente mal y estaría irritable. Irritable con cualquiera que se le cruce ahí y podría morderlo. Entonces, esto es aprovechado, el sentimiento de privación del objeto de placer, que sería la esposa, los hijos, o la familia, para el jugador de fútbol o para el soldado. Esto hace que toda su energía esté ahí, no la pueda dejar fluir en ninguna dirección. Por lo tanto, cuando aparece el enemigo para el soldado o el contrincante en el fútbol, bueno, ambos, sendas personas, actuarán de una manera muy aguerrida, muy directa y muy potente. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si una persona está dedicada a la meditación o a ciertas prácticas religiosas, cuanto más se preserve de otras cosas, menos objetos de placer tendrá, por lo tanto, depositará toda su expectativa en aquella cosa que le queda, que es, llámese la meditación, la misa, no sé, la misión, puede ser la misión de predicación de un cristiano, un budista, un musulmán, lo que fuera, es decir, lo vuelve aguerrido en eso. Y eso da una sensación de gran estímulo, una sensación de estoy vivo, ¿no? Porque todo mi vida va en ello, ¿no? Es decir, para el jugador de fútbol es en ese balón y en meter ese gol, para el soldado es conquistar al enemigo y para el predicador es convencer al otro. Si ese predicador hubiera tenido sexo o hecho el amor con su esposa hace un rato, seguramente estaría muy relajado, porque su necesidad de disfrute, su necesidad de entregarse, de soltarse, ya hubiera ocurrido. Por lo tanto, él no tendría nada ahí acumulado, ninguna expectativa de consecución de un deseo a corto plazo, porque ya lo tuvo. Entonces, la sexualidad, como el comer, si yo ahora tengo hambre y como algo, estoy contento, estoy satisfecho y me relajo. Pero si yo tengo hambre y me privo y digo no voy a comer, no voy a comer, y tengo sed y digo no voy a beber, estoy como loco, como loco. Y digo no voy a comer esa comida, pero voy a comer una que me van a traer dentro de un rato, que no es en nada apetitosa, pero es la única que voy a poder comer. Bueno, cuando me la traigan va a ser la cosa que me importe más en el universo, porque estoy desesperado, porque no pude comer otras cositas, estoy solo con esa. Entonces, por eso se traslada esto al camino espiritual y se dice que si uno quiere realmente atravesar ciertas paredes, necesita una fuerza que no la tiene cuando se diluyen otras cosas. Esto hasta un punto es muy cierto porque para que uno pueda a veces atravesar ciertos muros interiores, necesita aplicarse. Si yo gasto mi energía en otras cosas, me voy a relajar y ya no me va a interesar. A veces hace falta la obsesión, obsesionarse con algo, como decía William Blake, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. A veces necesito negar todo lo demás, quedarme así como nervioso por conseguir esa sola cosa y apostar todo a ello para que se produzca realmente una ruptura. Decía, por ejemplo, Alan Watts que los hindúes viven más relajados porque dicen, bueno, si en esta vida no fue, será en la siguiente, no pasa nada. Pero los cristianos no, los cristianos dicen, me la juego toda esta vida. Si en esta vida no fui bueno, voy al infierno para siempre. Entonces imagínese la vida de un cristiano como es estar pero en vilo, es estar a 1000, ¿no? Con una temperatura de 500.000 grados, estar ahí candente, ¿no? Que no pueden esperarse, están desesperados y jugándosela toda, mientras que el hindú dice, bueno, no pasa nada, si no es en esta, en la siguiente y si no en la otra. Entonces, la actitud del cristiano suele ser la que mueve el mundo. Por eso el cristiano y la mentalidad cristiana ha conquistado el mundo y no la hindú, porque la hindú es más pasatista. Entonces quizá tendríamos que aprender a
por empezar a vivir en un medio, ¿no? Ni siquiera caer en un pasatismo eterno o de dejarse fluir en exceso en todas direcciones, lo que se llama divertirse, vertirse en distintos recipientes, pero tampoco concentrarnos en exceso en una sola cosa y apostar todo a esa sola cosa, porque eso también es bastante desgastante. Sino buscar un medio, pero saber, como si fueran medicinas o herramientas ocasionales, saber, como dicen, ayunar, saber privarme de otras cosas cuando necesito ser punzante y digo, este muro no lo puedo atravesar, tengo que concentrarme, como cuando se dice, el reino de los cielos se arrebata con violencia. En el Apocalipsis se dice, a los tibios los escupo, porque yo acepto a los calientes y a los fríos, pero no a los tibios. Es decir, hace falta a veces, para ciertas ocasiones, una intensidad muy grande que solo se logra a través de la austeridad, de la privación, que en la India se llama tapas, que viene de tellas, que significa calor, fuego. Y el fuego es el que realmente quema, abre, rompe aquellas estructuras. El camino del exceso, el exceso, la concentración extrema en algo, que solo me importa eso y me la juego todo a eso, conduce al palacio de la sabiduría porque es la que permite, como la lupa, realmente quemar el papel. Si yo amplío el foco de la lupa, no voy a quemar el papel. Todo va a estar tranquilo y bien y no va a haber ese cambio puntual y radical que es el papel quemándose. Entonces, en algunas ocasiones de nuestra vida hace falta saber relajarse, divertirse, vertirse en distintos recipientes, vivir tranquilamente, pero en otras ocasiones hace falta realmente la concentración y para eso es necesario la privación. Así que ninguno de los modos es descartable, ambos son sanos. Lo que quizá es insano es vivir permanentemente en uno de ellos. Para pensarlo.